Hoy vamos a adentrarnos en una de esas historias que de verdad te hacen pensar. Un relato espiritual que nos habla de lo frágiles que somos, de lo fácil que es equivocarse y sobre todo de la increíble fuerza que tiene el perdón. Es un viaje que nos enseña que, da igual lo bajo que se pueda caer, siempre hay un camino de vuelta. Y fijaos, desde la primerísima frase ya nos da la clave de todo. Esto no va de juicios ni de culpas, para nada. Va de dar la bienvenida, de recibir con los brazos abiertos. Esta idea del regreso, de la aceptación sin condiciones, es el cimiento sobre el que se va a construir toda la historia. Vale, vamos a meternos de lleno en la primera parte, esa llamada del maestro. Pero para entender bien la promesa que se nos hace al principio de este viaje, primero hay que poner el reloj en hora, por así decirlo, y entender el contexto temporal en el que nos sitúa el texto. Pues bien, el relato nos habla de dos épocas, o dos tiempos. Por un lado, el segundo tiempo, que es la época en la que Jesús estuvo en la tierra y cuyas palabras, siguen resonando. Y por otro, el tercer tiempo, que sería el ahora, el presente. Una nueva era en la que, según esta enseñanza, el maestro regresa como espíritu para seguir enseñando. O sea que no es un mensaje anclado en el pasado, sino algo vivo que se adapta a nosotros hoy. Y aquí viene la gran promesa, el núcleo de todo. El maestro les dice a sus discípulos algo muy potente. Si aprenden sus lecciones, tendrán las únicas riquezas que de verdad importan, las del espíritu. Y esto es clave, porque son tesoros que van mucho más allá de lo material. Da igual si se vive en la pobreza, si no se tiene nada, esta riqueza espiritual es para todos. Muy bien, hasta aquí la teoría. Pero ahora viene lo bueno. Vamos a ver cómo todo esto se pone a prueba en la práctica. Porque claro, escuchar la lección es una cosa, pero vivirla, aplicarla en el día a día, eso es otra historia completamente distinta. El texto nos lanza una advertencia que la verdad resuena bastante. Dice que a muchas personas se les dan dones, talentos, sabiduría, pero muy pocas llegan a cumplir su misión con ellos. ¿Y por qué? Pues por lo de siempre. La vanidad, el orgullo, el empezar a usar esas capacidades para lo que no toca. Y justo aquí es donde entra en escena nuestro protagonista. Imaginemos la escena. A este discípulo, que se supone que debe ser un guía puro, un protector, se le acerca una joven buscando consejo, confiando plenamente en su virtud. Pero él falla. Se olvida por completo de su misión. En lugar de ser un escudo, se deja dominar por instintos más bajos, por pensamientos impuros. Y ahí está. Ese es el primer paso en falso. Y ojo, porque este no es un simple tropiezo. Es el principio de la caída, por así decirlo. Es la primera ficha de dominó que va a desencadenar un descenso largo y muy doloroso, y el texto nos lo va a contar con una claridad que asusta, paso a paso. Fijaos en la espiral descendente. Es brutal. Primero, empieza a usar su don de sanar para sacar dinero. La codicia se apodera de él. ¿Y qué pasa cuando la codicia manda? Que el don empieza a fallar. Y en vez de reconocerlo, ¿qué hace? Engaña, coge el dinero y huye. Cada vez peor. Después se pone a servir a un señor, pero a base de mentiras y adulación para despilfarrar su fortuna. Lógicamente le pillan y acaba en la cárcel. Y al salir, el golpe final. Se abandona los vicios hasta que cae enfermo, solo y en la más absoluta desesperación. Toca a fondo, pero de verdad. Y ahí está. Lo ha perdido absolutamente todo. Dones, dignidad, todo. Se siente completamente solo, abandonado, y cree que ya no hay esperanza para él. Pero es justo ahí, en ese punto de máxima oscuridad, cuando la historia da un giro increíble. En medio de esa desolación, escucha la voz del padre, pero su reacción es desgarradora. Está tan avergonzado, se siente tan sucio, que le dice: no te acerques, no bajes a este pozo, déjame aquí, esto es lo que me he buscado y lo que merezco. Se siente tan indigno que no puede ni soportar la idea de ser visto en su miseria. Pero aquí viene lo más potente de la historia. El padre no ve nada de eso. No ve el fango, no ve los errores, no ve la vergüenza. El texto es muy claro. Solo ve a su hijo muy amado. Y en lugar de un reproche, de un «te lo advertí», lo que hace es levantarlo y abrazarlo. Un abrazo de puro amor incondicional. Y esta es una de las grandes lecciones, fijaos bien. La idea de que los dones que se nos dan, nuestros talentos, nunca se pierden de verdad. Nunca nos los quitan. Nuestros errores lo único que hacen es como taparlos, ocultarlos, como si se llenaran de polvo. Con el perdón, ese polvo se limpia y se puede volver a empezar. Pero ahora es diferente. Ahora se tiene la sabiduría que solo te da el haberte equivocado, el haber sufrido. Y eso no tiene precio. Toda esta historia del discípulo, que es potentísima, sirve en realidad para ilustrar algo mucho más grande. Nos lleva directamente a la enseñanza final del texto sobre la naturaleza del perdón y sobre cómo reaccionamos cuando alguien nos hace daño. A ver,
El texto nos presenta como 3 niveles, o 3 caminos a la hora de perdonar. Es muy interesante. Primero están los vencidos, los que devuelven golpe por golpe, buscan venganza y ya está. Luego, los que luchan, son los que dicen, sí, te perdono, pero por dentro están deseando que la justicia divina castigue al otro. Suena familiar, ¿verdad? Están en plena batalla interna. Y por último, los vencedores, el grupo más elevado, el que de verdad ha vencido. Son los que no solo perdonan, sino que van un paso más allá y piden por el bien de la persona que les ha hecho daño. Impresionante. Y con esto llegamos al final. El viaje de este discípulo nos deja un mensaje de esperanza brutal. Da igual lo hondo que sea el pozo, siempre se puede salir. Pero también nos deja con una pregunta que cada cual debe responderse. Si el perdón tiene estos 3 caminos, ¿cuál es el que más caminamos en nuestro día a día? La respuesta, quizás, define en qué punto de nuestro propio viaje nos encontramos.